Hoy en Expertos en Canadá de Canmoca.com, un especialista en los temas de la salud. Te saluda Luz Marina Caviedes aquí desde Montreal y en el día de hoy quiero invitarte a una entrevista que vamos a realizar a un experto en los temas de la salud. Es un médico que se encuentra radicado en la provincia de Quebec y que está ejerciendo como ginecólogo y obstetra. Entonces es para mí un gran placer presentarles al doctor Néstor Castro. Gracias, Luz Marina. Yo soy médico cirujano, ginecólogo, obstetra y especialista en alto riesgo de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajé vinculado como docente temporal en la universidad y en varios hospitales en Colombia. Decidí emigrar aquí en Canadá a partir del año 2005. ¿Qué te motivó a ti o a tu familia a emigrar desde Bogotá aquí a la provincia de Quebec? Bueno, eso es una pregunta sumamente difícil. Hay muchas razones por las cuales muchas personas deciden de dejar su país. Tú sabes, hay muchas situaciones específicas en Colombia, solamente en el área del orden público, laboral, social, y un conjunto de todas esas decisiones hizo que yo tomara la decisión de salir de Colombia. Canadá estaba dando la oportunidad, Australia también, Nueva Zelanda, habían varias oportunidades y finalmente decidí venirme aquí a Quebec. Miré por internet, leí en varios libros. Quebec es una sociedad muy abierta, multipluralista, liberal, y eso hizo que yo tomara la decisión de venir a esta provincia. Y llegué con mis dos hijas y mi esposa en el año 2005, como te había dicho anteriormente. ¿Y qué expectativas tú traías en ese momento? ¿Cuál era como el objetivo, digamos, profesional, el futuro para la familia? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían en ese momento? Bueno, en un principio, como toda familia, nosotros queríamos brindarle unas nuevas oportunidades a mis dos hijas, que crecieran en un entorno tranquilo. Y pues prácticamente a veces uno no piensa en las condiciones laborales que uno vaya a tener aquí. Prácticamente uno viene pues buscando también mirar cómo integrarse a esta sociedad. Pero pues yo creo que cuando yo llegué aquí eso cambió un poco las perspectivas, porque me di cuenta que realmente yo quiero mucho mi profesión, quería mucho mi profesión, y yo no me veía realmente haciendo otra cosa diferente a lo que yo estudié y para lo que yo me esforcé tanto cuando yo estaba en Colombia. Entonces, una vez aquí como que las cosas me cambiaron y yo dije, no, aquí o voy a intentar hacer ginecólogo, voy a tratar de entrar a la orden profesional, o si no, yo me devuelvo para Colombia. En un principio estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder permanecer en este país, pero una vez que llega uno aquí, es posible que haya muchas barreras que nos impidan seguir o integrarnos fácilmente a nuestra profesión, y muchos claudican en el camino. Entonces, pues eso es algo muy, muy importante de reconocer, que finalmente tú has tenido precisamente éxito y ya estás trabajando como ginecólogo y como obstetra. Y ahora entonces, ya encaminándonos en ese sentido, ¿cuáles son los pasos ahora? Digamos que ya tú estás aquí en el país, ¿cuáles son los pasos que tú empiezas a hacer para poder pertenecer entonces a la orden o al colegio de médicos? Cuando yo llegué aquí, empecé pues a leer, a mirar los artículos de prensa, a escuchar en la radio y a encontrar personas que ya estaban aquí, que tenían algún grado de experiencia en el área médica. Y pues realmente lo que yo me di cuenta fue que había que presentar los exámenes, que para poder tener la mínima oportunidad de ingresar aquí en este sistema yo tenía que seguir todos los lineamientos que me decía la página web de la orden profesional, y paso a paso integramos un pequeño equipo como con algunos muchachos que estaban aquí en ese proceso, y entre todos preparamos los exámenes y afortunadamente salimos adelante en eso. Y después empezamos a buscar opciones para poder entrar al área como tal. En mi caso, básicamente lo que yo hice fue también estar de observación, que llamamos aquí, donde de alguna manera me di a conocer, y posteriormente, gracias a la ayuda de personas que me conocieron, pude encontrar un hospital que estaba interesado en mí, aquí se llaman eso padrino, y básicamente a través de ese padrino y
un programa de salud que hay en la provincia que se llama específica para la contratación de médicos que vienen del extranjero, que se llama Recrutement Santé. Pude obtener finalmente un permiso para poder trabajar en ese hospital. Eso se llama un permiso restrictivo. Básicamente ese fue mi camino. Lo que quiere decir es que para las personas que son egresadas de aquí, los profesionales médicos de acá, de Canadá, tienen que seguir unos pasos diferentes a los que tienen que seguir los inmigrantes. Sí, básicamente cuando hay un médico que viene del extranjero, este médico, si es un médico general, básicamente lo que tiene que hacer es unos exámenes que son dados por el Consejo Médico de Canadá, el Consejo Médico de Canadá. Y esos exámenes, una vez que la persona pasa esos exámenes, puede aspirar a una especialización. En el caso de los médicos especialistas es un poco diferente. Los médicos especialistas tienen dos opciones, o un permiso restrictivo, como te dije, o presentarse nuevamente a la especialidad. Para obtener el permiso restrictivo se necesita que haya un hospital en alguna región que necesite una especialidad específica y que ese hospital apadrine a esa persona y esa persona, una vez haya realizado los exámenes del Consejo Médico de Canadá, tenga la oportunidad de obtener un permiso especial y poder trabajar en ese hospital. Antes de poder trabajar en ese hospital va a tener una cosa que llamamos aquí un stage de evaluación, donde a ese médico lo van a evaluar en 4 a 6 meses, le van a evaluar sus conocimientos académicos, sus habilidades manuales, habilidades lingüísticas para que pueda poder trabajar como especialista. Bueno, y hablando precisamente de las habilidades lingüísticas, ¿cómo se prepara uno como especialista? ¿Qué le exigen a uno para el Colegio de Médicos de Quebec? ¿Es realmente necesario ser bilingüe o solamente con la lengua francesa es suficiente para los médicos? Si uno va a trabajar en Quebec, pues, uno puede manejar cualquiera de las dos lenguas, pero básicamente todo médico que vaya a ejercer en esta provincia tiene que tener un examen de habilidad en el francés, tiene que pasar un examen que se llama examen de l'Office québécois de la langue française, de la lengua francesa, que es un examen que la persona hace los trámites ante esa entidad y es un examen que básicamente consta de unas habilidades académicas, de escritura y una pequeña entrevista para evaluar la capacidad de interacción de la persona. En general es un examen que, pues, digámoslo así, una persona que tenga un entrenamiento básico en la lengua de un año y medio con regularidad va a ser capaz de pasar sin ningún problema. Bueno, y hablando precisamente de exámenes, yo sé que pues muchas de las personas que nos están escuchando seguramente están interesados en viajar aquí a Canadá y ejercer como profesionales de la salud, y seguramente muchas de las personas que nos escuchan también ya están aquí en Canadá y no han logrado todavía llegar al punto en el que tú te encuentras. Y quisiera que tú nos comentaras, ¿es cierto que esos exámenes son realmente, como nosotros llamamos en Colombia, el coco, que es algo muy difícil de superar? ¿Tú cómo viste digamos, ese grado de dificultad en los exámenes? Realmente eso está cambiando mucho desde que yo llegué. En ese momento había que presentar 3 exámenes. El primer examen es un examen plenamente teórico que tú presentas frente a un computador, te salen una serie de preguntas, creo que es la mañana, y te van a evaluar todas las áreas de la medicina, la psiquiatría, la oftalmología, la otorrinolaringología, la ortopedia, la ginecología y obstetricia, todas las ramas de la medicina. Y una vez que usted pase ese examen, usted puede presentar un segundo examen. En el segundo examen es la mañana y la tarde. En la mañana básicamente es el mismo examen que es el que fue el primero, vuelven y te repasan nuevamente en todas las áreas. Y en la tarde es un examen que es puramente de análisis, te van a dar una serie de casos clínicos y tú tienes que tener pues mucho criterio de análisis para poder determinar un diagnóstico, pedir unos exámenes, mirar cuándo son pertinentes los exámenes, cuáles son los tipos de tratamientos, ofrecerle al paciente, etcétera. Ese es el segundo examen. Y si tú pasas el segundo examen, entonces te van a llamar a un tercer examen que se presenta. En mi época era creo que una vez por año. Es el famoso examen que se hace práctico, se hace en un hospital,
Es un examen donde invitan a unos actores que hacen el papel de enfermos. La persona, hay varias estaciones y el médico tiene que pasar por las diferentes estaciones para evaluarle diferentes habilidades en diferentes situaciones clínicas. Y al final, pues si tú pasas ese último examen, vas a recibir la licencia del Consejo Médico de Canadá. Y con esa licencia, el médico general puede aspirar a presentarse a una residencia. Si es aceptado, pues entrará a hacer la residencia, ya sea en medicina de familia o en alguna de las especialidades. Eso es básicamente cómo funciona eso. En el caso de los médicos especialistas, generalmente ellos, hay algunos que solamente con el primero o el segundo examen pueden obtener como te había dicho anteriormente, un padrino para que los ayude. A veces tienen que hacer los 3 exámenes. Yo pienso que la mayoría de las veces hay que hacerlos. Y aún así, a veces no se consigue un padrino, entonces tienen que volverse a presentar a la especialidad y hacerlos. Si son retenidos, van a hacer nuevamente la especialidad, que son 5 años en el caso de la mayoría de las especialidades aquí en Quebec. Uy, Dios, me da estrés simplemente de imaginarme ese escenario de la práctica que están con los actores. Yo imagino que son situaciones bastante estresantes y pues, veo que definitivamente hay muchas cosas con las que hay que jugar. Entonces yo creo que es como lo que yo quiero resaltar de lo que tú acabas de decir. No es solamente la capacidad de lo que sepa la persona, no es solamente el idioma, sino también es, me imagino, saberse enfrentar a una situación de estrés, porque pues, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, los conocimientos, la parte manual que tú me dices, si hay que atender de alguna forma al paciente. Entonces, pues yo realmente, esto es de admirar. Y hablando un poco sobre aquello del padrino, eso como para que quede claro, porque pues la gente normalmente en Colombia cuando decimos un padrino es porque, digamos, está como acortando el camino porque consiguió alguien, un amigo que lo va a ayudar y lo va a pasar encima de otras personas. Pero el concepto aquí de apadrinamiento es un poco diferente aquí en Canadá, o sea, realmente es diferente. Que nos precises un poco como el concepto de apadrinamiento. Tú tienes toda la razón. El concepto de padrino no es el de la palanca, que es el que se conoce en Colombia. Aquí nadie te va a cortar los pasos. Tú tienes que seguir los lineamientos de la orden profesional y si tú no los tienes, obviamente que no vas a poder obtener ninguna oportunidad. El concepto del padrinazgo es en el sentido que, por ejemplo, en algunas regiones de Quebec podría, porque pienso que en este momento ya hay mucha saturación también en esa área, pero en algún momento dado había algunos vacantes para algunas especialidades y entonces el hospital sabía que tú existías, que ya habías hecho los exámenes, entonces le decía al gobierno, mire, esta persona ya pasó los exámenes, es una persona que a nosotros nos interesa, entonces ayudémosle a ver si él ya puede trabajar con nosotros aquí en este hospital. Básicamente a eso me refiero cuando hablo de padrinazgo. Lo que pasa es que creo que ahora, pues últimamente ya ha habido, ya la mayoría de esas plazas están llenas. Entonces ahora la persona creo que tiene que dirigirse directamente a la entidad del Estado que yo te decía que se ocupa de esa parte que se llama recrutement santé. Ese recrutement santé, quien recibe la hoja de vida de la persona desde cuando recién que llega aquí a la provincia, son ellos quienes miran si su profesión está en demanda en alguno de los hospitales de la provincia y si encuentran que en un hospital necesitan a un especialista en esa área, entonces lo ayudan para que ese hospital lo apadrine y finalmente la persona pueda llegar a trabajar un día allá. Básicamente eso es el concepto del padrinazgo. Te invito a que veamos la segunda parte de esta entrevista, que la recibirás muy pronto. En la segunda parte de esta entrevista, el doctor Castro nos compartirá su opinión acerca si hacen falta o no personal médico en la provincia de Quebec. También hablaremos acerca de cómo es un día en la vida del doctor Castro. Igualmente hablaremos sobre el sistema médico canadiense. Quédense con nosotros en la siguiente entrega, pues tenemos muchísimas otras preguntas que seguramente van a ser muy valiosas para todos los que nos escuchan.